Buenas noches, hermanos. Estamos en el devocional de los lunes y estamos siguiendo las conversaciones que Dios ha tenido con sus hombres, con los hombres de fe y la revelación que Dios va haciendo en cada una de estas conversaciones. Hoy le llamamos oración y así debe ser. Es hablar con Dios, es tratar de comunicarnos con Él, no para que Él se entere de nuestra vida porque ya la conoce, sino para que nosotros nos enteremos de su propósito, de sus planes, de sus instrucciones, porque en la oración el Espíritu Santo nos guía a todo conocimiento, siempre y cuando hayamos leído la palabra. La palabra de Dios es la instrucción de Dios y el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento sobre la instrucción de Dios. Así que siempre la oración va con la intención de conocer la voluntad de Dios. Y por eso aquella gran oración, aquella enseñanza que el Señor les dio en Mateo 6, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y llega el momento en que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Abraham recibió instrucciones de Dios cada vez que platicó con él. Instrucciones precisas, claras, en las cuales él dio mandamiento, dio revelación, hizo una promesa e hizo un pacto. Todo es bien importante, tanto la revelación como el pacto, como la promesa, como los mandamientos, porque eso es lo que le da sentido a nuestra vida, qué es lo que vamos a hacer. Como hijos de Dios, como cristianos, qué es lo que vamos a hacer. El mundo nos manda a hacer cosas terribles, el mundo nos da ejemplos desastrosos, pero el Señor nos da instrucciones precisas, sabias, justas, bondadosas. Así que vamos a ver esta oración entre Abraham y el Señor, ¿verdad? Estamos en el pacto de Dios con Abraham de Génesis 15 y vamos a leer los versículos que siguen. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad, esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Tomó él todo eso y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham ahuyentaba a los buitres. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una profunda oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso fue lo que pasó en esa conversación de Abraham y Dios. Era la segunda preocupación de Abraham. ¿Se acuerdan cuál fue la primera? Yo estoy aquí sin hijo. ¿Quién va a heredar mi nombre? ¿Quién va a heredar mi ministerio? ¿Quién va a heredar la misión? ¿Quién va a heredar la tierra? ¿Quién? Y el Señor le dijo, tú vas a tener un hijo y tu descendencia será muy numerosa como las estrellas del cielo. Esa fue la primera promesa de Dios, a la primera preocupación que Abraham presentaba. Pero ahora era una segunda preocupación. ¿Cómo estaré seguro de que voy a heredar esta tierra? Era su segunda preocupación, ¿verdad?
la tierra donde vivirían sus hijos, ¿no? Principalmente. Él había llegado a comprar ahí una tierra en Mamre, pero necesitaba una tierra para una nación completa. La mayoría de las familias pasan muchos años de la vida laboral del padre pagando una casa. Casi la terminamos de pagar cuando ya nos vamos a jubilar. Y algunos la siguen pagando después de ya jubilados, porque tener un lugar donde vivir es caro y cada día es más caro. Cada día los terrenos son más chicos y las casas quedan más lejos y cada vez son más caras. De tal manera que es necesario preocuparse de eso, sí, es una preocupación legítima, es una responsabilidad de los padres conseguir dónde vivirán los hijos. Quisiéramos dejarle una herencia a nuestros hijos, que cada hijo ya tenga su casa cuando se case y no tenga que luchar por conseguir una y pagar una por años y años, pagando la mitad de su sueldo en eso. Quisiéramos hacerlo, es una preocupación legítima, pero Abraham no fue a los bancos a preguntarle cómo serían los créditos y las facilidades, ni agarró una espada para matar gente y apoderarse de su tierra, sino que se le preguntó al Señor Dios, ¿cómo estaré yo seguro de que voy a heredar esta tierra? Es decir, la petición debe ser hecha antes que nadie al Señor. Y el Señor sabe cómo lo va a suplir esa necesidad y cuándo la va a suplir esa necesidad. Nosotros no solamente debemos preguntarle a Él y orar por esto. Aquí Abraham le pide una garantía. ¿Cómo conoceré yo que he de heredar esta tierra? Porque la tierra de Canaán estaba ocupada. Esa tierra que Dios le había prometido que le daría estaba ocupada por ceneos, ceneseos y cadmoneos, refaitas, amorreos, jergueseos y jebuseos. No se olviden de esos nombres porque los vamos a estar citando después. Abraham compró una pequeña heredad en Mamre, pero no necesitaba un terreno para él y su esposa, necesitaba una nación, un lugar donde cupiera un pueblo innumerable. Así que la preocupación era grande. Por más rico que fuera Abraham, por más ahorrativo que fuera, por mejores planes de financiamiento que encontrara, comprar una nación era impagable para Abraham y para cualquier persona. El único que nos puede dar una nación y un terreno para una nación es el Altísimo. Y a Él es el que debemos pedirle y preguntarle. Dios hace un pacto con Abraham. En ese momento, cuando Abraham mostró su preocupación, Dios sabía que era una preocupación genuina. Dios ya le había dicho, pues sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Así le dijo entonces, ¿no? Ahora le dijo, a ti te voy a dar esta tierra, a tu descendencia. Pero para formalizar el pacto, los pactos de Dios son más que formales, ¿no? Son perfectos, son eternos. Pero Abraham era un ser humano y Dios se bajó al nivel de Abraham y dijo, vamos a hacer un pacto, ¿qué te parece? Así como lo hacen los grandes hombres de la tierra en este tiempo, un pacto bilateral, nos comprometemos el uno al otro y nos cumplimos el uno al otro y eso trae bendición a las dos partes. De eso se trata un pacto, porque los pactos realmente no se quebrantaban de ninguna manera. Un pacto era un pacto. Así que Dios es el que compromete a hacer todo en este pacto y a entregar esa tierra a su descendencia. Eso es lo que el Señor Dios hace con Abraham. Abraham prácticamente no tendría que hacer nada, sino creer y esperar. Las dos cosas son importantes, creer y esperar. Porque el que cree ahorita y mañana ya no cree o entra en duda, que no pudo esperar, que no tiene perseverancia, realmente no es fe. No es, era una ilusioncilla. ¿Ah? Y nuestra vida está llena de ilusioncillas, pero el Señor no quiere que tengamos ilusiones pequeñas, quiere que tengamos fe verdadera y fe en Él y fe en lo que Él promete.
Y paciencia para esperar a que el Señor cumpla su promesa, porque esa es la verdadera fe, una fe que espera. Y que espera con gozo, con confianza, con certidumbre, con conocimiento, porque así es la fe verdadera. Una fe que conoce, que tiene certidumbre, que espera el tiempo que sea necesario, que sabe que todo viene de Dios y que él tiene que nada más esperar en Dios. La ceremonia fue solemne. En ese tiempo se acostumbraba así, hoy no se acostumbra así, pero aún ese ritual solemne tiene su simbolismo en la vida de Dios, en la vida piadosa, en la relación de Dios con los hombres. Dios le ordenó a Abraham que partiera una becerra, una cabra, un cordero, una tórtola y un palomino. En ese tiempo se acostumbraba a estos animales partirlos exactamente a la mitad y dejarlos uno frente a la otra mitad y entonces hacer un sacrificio y Dios estaría como testigo y ambos participarían en el fuego y se sellaba de una manera solemne con derramamiento de sangre, con fuego, con sacrificio, una promesa, un pacto. Así que Dios sabía que Abraham necesitaba esa certidumbre, esa formalidad, ese sello, ese testimonio. Y le dijo, pártete de esos animales, ahorita vengo. Era un día en la mañana y Abraham consiguió los animales, los partió, los puso uno frente al otro y esperó todo el día. Dice la Biblia que esperó todo el día, de tal manera que incluso los buitres y aves de rapiña llegaban a querer comer los cuerpos partidos y Abraham tenía que ahuyentarlos, porque llegaban aves de rapiña a querer devorar esos animales partidos. Al fin, ya cayendo la noche, Abraham se caía de sueño, dice la Biblia, y vino la presencia de Dios a manera de una antorcha y empezó a pasar entre los animales para consumirlos. Y con eso formalizar el pacto que hizo con Abraham. Un pacto con toda la certidumbre, con toda la formalidad, con toda la palabra de Dios como empeño. Así que había una gran garantía. Desde entonces, la promesa que Dios hizo enseguida en este pacto ha sido esperada por Israel, ¿verdad? A Abraham le reveló, tu descendencia morará en tierra ajena. Será esclava ahí por 400 años. Y a la nación que servirán yo juzgaré. Y mi pueblo saldrá de ahí con gran riqueza. Esa fue la promesa de que habría que esperar un tiempo grande. Pero en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto y hasta el río Grandes, el río Éufrates. Y para que se den cuenta más o menos de qué tan grande esa heredad, esa tierra prometida, aquí pongo este mapa. Acá se ve Egipto, que está desde el río Nilo hasta arriba, allá donde está el río Tigris, que limita con Babilonia y con aquellas naciones. Realmente era una nación muy grande y alguien dirá, pero pues realmente Israel nunca ocupó tanto territorio, si acaso Canaán. Pues sí, en los días finales del rey David y ante todo el reino de Salomón, la influencia de Salomón llegaba desde África hasta Babilonia. Salomón ni siquiera tuvo que pelear una batalla, todo lo hacía por medio de la diplomacia y las altas relaciones políticas. De tal manera que los otros pueblos rendían tributo a Salomón, sin necesidad de amenaza, por la pura sabiduría y gracia que Dios le dio, porque el Señor estaba cumpliendo la promesa de entregar esa tierra prometida a su pueblo. Es una promesa.
Ahora, muchos simbolismos hay aquí y tiene mucho que ver con la vida cristiana y con el nuevo pacto que tenemos. El nuevo pacto es en Jesucristo. Él es el que su sangre fue partida por nosotros, ¿verdad? Y fue sacrificada para que nosotros tuviéramos certidumbre de salvación y certidumbre de redención y certidumbre de una tierra prometida no hecha de mano en el cielo. Eso es el simbolismo que se tuvo que tener. Dios enseñó a Abraham que habría que esperar. Primero lo hizo esperar todo el día. Abraham partió los animales en la mañana y tuvo que ahuyentar a los buitres porque el Señor vino hasta en la noche para enseñarle a esperar y para enseñarle la lección de que habría que esperar. Y que en esa espera habría que ahuyentar buitres, porque créanme que cuando uno tiene la fe, vienen los buitres a tratar de quitarte la fe, a quitarte la esperanza, a decir, mira, no esperes en Dios, tú consíguelo, tú pídete un crédito o róbate algo, pero no esperes a que Dios te traiga algo si tú puedes hacerlo por otros medios. Y esas dudas que vienen de la tierra hay que ahuyentarlas y mantener el pacto limpio con Dios, sobre todo con las cosas espirituales. No estoy hablando de cosas pequeñas, si vas a ir a comprar o no una computadora, cosas así. Bueno, pues si Dios te da el dinero, cómprala y listo. Pero las cosas importantes de la vida de tus hijos, la fe de tus hijos, la esperanza de vida eterna, el evangelio y todo eso son cosas que las cuales tendremos que esperar y ahuyentar al maligno cuando venga a querer devorar estas cosas. Eso es importante, ¿no? Segundo, le dice, a tu pueblo daré esto. Ellos van a ser esclavos, sí, pero yo los voy a liberar y van a salir con grandes riquezas. Si ahorita estamos en sufrimiento, si estamos en opresión de parte del gobierno, de parte de un enemigo, de una nación, de una potencia, de la mafia, de lo que sea, no importa, el Señor nos va a liberar de eso y Él va a juzgar a esas personas y nosotros saldremos liberados con gran riqueza en el tiempo de Dios. Así que todas estas cosas debemos entender cuando venimos a orar por una necesidad, por un proyecto, por la salvación de nuestros hijos, por la obtención de una casa, por la herencia de fe, por tantas cosas, por un ministerio que no se ha podido completar. Debemos orar al Señor y saber que Él tiene control y que Él es dueño y que va a traer a su tiempo la promesa que nos ha hecho. Porque hemos hecho un pacto, ya no con animales como los carneros o las aves o la becerra, sino en Jesucristo. Y si el Señor ha respetado aquel pacto hecho sobre animales, ¿cómo no va a respetar también, y mucho más, el pacto hecho sobre el sacrificio de Cristo Jesús? Así que nosotros debemos esperar como Abraham lo hizo y tener la certidumbre de que Dios dará a nuestros hijos esa salvación tan grande y tan anhelada. Hoy empezamos con las escuelas bíblicas de vacaciones en línea y vi el gozo que había en las maestras, en los que prepararon el material y las mamás que se conectaban y los hijos que estaban atentos y me dio mucho gusto ver eso porque estamos plantando una fe como la que Abraham tuvo en nuestros hijos para que ellos aprendan a confiar y esperar, a obedecer y permanecer firmes toda su vida. Dios bendiga a estos niños. Estamos contentos de que no solo los muchachos de nuestra iglesia, que generalmente tenemos una matrícula, hoy se ha triplicado o cuadruplicado la matrícula de la escuela bíblica de vacaciones. Y probablemente sea más con el paso de los días. Así que estamos alegres. Felicito a las maestras que hicieron gran trabajo y a las mamás que están colaborando intensamente desde casa y a los niños que han estado atentos a la palabra de Dios, que sus vidas sean construidas en base a los principios
de la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.